Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en una nueva charla, en una nueva entrevista. En esta ocasión, esperadísima, yo creo la más esperada de todas. De eso se anunció antes de que, antes de tiempo, por ahí una entrevista se predijo que estoy aquí con Daniel Salinas Córdoba. Daniel, me parece que no hayamos tenido la oportunidad de coincidir así, ¿no? Compartimos espacios comunes, ¿no? Twitter y en fin, pero aquí directamente tú y yo platicar, creo que no, nada más por mensajes, ¿no? En Twitter. Presento rápidamente a Daniel. Daniel, bueno, Daniel Salinas Córdoba. Él estudió su licenciatura en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahorita nos va a contar un poquito más de qué. Y después hizo algo que es raro, o ya no he visto, pero celebro, que transitó la arqueología. Daniel estudió en Leiden su maestría en arqueología y actualmente él vive en Alemania, ¿no? Donde está realizando, bueno, una serie de actividades que ya nos compartirá si quiere o si no, con gusto. Daniel, ¿quisieras agregar algo más? Me decías también que alguna vez tuviste una experiencia docente también, ¿verdad? Creo que recordar. Sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Y sí, un gusto también, pues ya finalmente poder platicar más en vivo, ¿no? Por más que sigue siendo a través de la realidad virtual, pero es un gusto. Y sí, sí tuve, yo he tenido experiencia docente universitaria en la UNAM. Fui asistente profesor en un seminario de último año de tesis, y en la maestría también en Leiden, también fue asistente profesor en un par de cursos para licenciatura. Órale. Sí. Y mira, Daniel, a lo mejor quienes me escuchen, mis estudiantes o después la gente que visita mi canal, no lo sepa, pero Daniel ahorita saltó a la fama, ¿no? Por motivo que, por diversas cosas que él nos contará, está tras la pista, digamos, con el dedo en el renglón sobre todo esto de las subastas de patrimonio arqueológico. Entonces, no vamos a hablar de eso particularmente, no vamos a hablar de eso hoy, pero es interesante también que le echen un ojo a la labor que ha hecho Daniel con respecto a la denuncia y al rastreo incluso, ¿no? Estadístico de las piezas arqueológicas. Vi hace poco una entrevista con Becca Duncan, estuvo interesante todo lo que comentabas, ahí luego la compartimos, ¿no? Pero bueno, esto que realiza Daniel no viene de ahorita, pues no es que se le ocurrió, ¿no? Daniel estudió en su licenciatura y desarrolló unos temas que yo personalmente, gente de historia, no había visto, no conociera yo que se conocieran, porque me parece, Daniel, corrígeme si estoy equivocado, tú trabajaste específicamente con el archivo del INA, ¿no? Creo que Sí. específicamente con el archivo del Museo Nacional del INA. Y eso, ahorita lo detalla si estoy equivocado. Y este archivo, particularmente, yo no había visto que historiadores lo trabajaran. Entonces, es especialmente interesante para mí saber y conocer, preguntarte cómo es que llegaste, cómo fue trabajar ese archivo tan particular, ¿no? Entonces, vamos a empezar por lo primero. Tú, decíamos, estudiaste tu licenciatura en historia en la UNAM. Me parece que en charlas anteriores con Misael ya habíamos podido asomarnos un poquito a cómo es la formación de la licenciatura en historia en esta universidad. En tu caso, con respecto al archivo concretamente, ¿cómo fue tu formación de la UNAM? Decíamos que de repente, esto es algo que recalco todo el tiempo, ¿no? De repente se asume que el archivo es parte fundamental del trabajo de la investigación histórica, pero de repente no es tan así. En tu caso, ¿cómo fue esta aproximación archivística? O la Bueno, elección de tema y así. claro, sí. Yo en la UNAM, en el programa de la licenciatura, en el primer año llevas esta como la iniciación a la investigación histórica o metodología, o no me acuerdo exactamente qué nombre tiene, ¿no? Pero es metodología de investigación histórica. Y ahí, pues claro, ves todo esto de las fuentes primarias y la documentación, llevas una materia también de comentario de textos, ¿no? Entonces sí, desde un principio te van como pues como dices, ¿no? Formando esas tablas de muy volcadas hacia el documento, ¿no? Como principal fuente, ¿no? Eh, pero no, yo en lo personal no tuve como
contacto con archivos directamente hasta justo ya la tesis. O sea, entonces al final de la licenciatura, cuando empecé ya a trabajar en mi programa, mi proyecto de tesis, que sí justo se enfocó mucho como en cuestiones sí de patrimonio, ¿no? Yo desde la licenciatura me he estado enfocando en esto de patrimonio, y en la licenciatura vi como los antecedentes del INAH como institución, ¿no? Enfocado un poco más en los monumentos históricos, es decir, en edificios coloniales, cómo en la posrevolución se empezaron a proteger y a incorporar en esta idea pues de la identidad nacional, ¿no? Entonces ahí fue cuando ya fue como de, bueno, pues ahora sí ya la investigación en serio, ya esto no es un trabajo final, es como la tesis, ¿no? Esta, pues sí, gran importancia que se le pone a la tesis, que a veces es buena y a veces también es mala porque es un montón de presión y pues hace que en historia, al menos en la UNAM, pues muchísima gente se tarda muchísimo en terminar la tesis o muchos no terminan justo porque es como este monolito, ¿no? De la tesis. A mí me pasó, yo me clavé muchísimo y afortunadamente tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no? De clavarme, pero sí me tardé como, no sé, 2 años y pico entre una cosa y otra y me salió un mamotreto enorme de casi 250 páginas. Este, Pero quedaste a pero, gusto. sí, la verdad sí y mucho sí fue justo pues viendo en esta documentación. Entonces yo, desde el momento de construir el proyecto, ¿no? Yo tuve la fortuna también de tener una súper asesora, la doctora Jessica Ramírez, que es justo la que ha trabajado mucho estos temas, además de los suyos propios de virreinato. Ella tiene una serie de seminarios de patrimonio en la UNAM, ahí en Filos, y ella fue la que me dijo. Entonces, desde el principio, cuando empezaba a tener como ideas, pues claro, al armar el proyecto en el seminario de tesis también, es como, bueno, sí, todo esto muy bien y qué bueno que estés leyendo la bibliografía, como ir identificando qué autores vas a utilizar, de dónde vas a sacar la información, pero justo necesitas también saber pues con qué se cuenta documental, ¿no? Porque a veces nada más dices, bueno, sí, pues voy al archivo y ahí voy a sacar estas preguntas que tengo, voy a encontrar las respuestas en los documentos, ¿no? Y muchas veces, como ya se ha comentado en otras de las entrevistas anteriores que han tenido contigo otros colegas, pues esto puede resultar más difícil porque a veces no hay documentación, a veces hay demasiada documentación y es como, me voy a tardar 10 años en revisar todos estos expedientes. Eh, entonces sí, ahí fue cuando ya empecé a pues identificar dónde podía encontrar la información que me iba a servir. Yo tuve los dos archivos principales que sí usé para la tesis fue efectivamente el del INAH, ¿no? El que está en el Museo Nacional de Antropología, bueno, en la biblioteca, bueno, no sé, no forma parte de la biblioteca, pero pues está en la parte de arriba donde está la biblioteca y donde están los archivos. Sí consulté varios documentos físicos, pero también un montón fueron del microfilm, ¿no? De la... Eh, pues el archivo de micropelícula Antonio Pompa y Pompa. Eh, ese y el otro, el histórico institucional, que sí, ese fue también en físico. Y el otro que usé muchísimo también fue el archivo geográfico Jorge Enciso de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos de Lina también, que ese está ahí en Correo Mayor, cerquita de Palacio Nacional. Y ahí yo tuve mucha suerte porque también en ese mismo archivo fue donde hice yo mi servicio social, al mismo tiempo que estaba desarrollando mi tesis, ¿no? Estuve como unos 7 meses trabajando en el servicio, no era tan intenso de las horas, entonces me tardé un rato, pero eso también me ayudó muchísimo a conocer el archivo más allá de lo que yo utilicé, ¿no? Porque ese archivo es muy especial y particularmente para gente pues como yo que está interesada en un poco rastrear la historia de los monumentos históricos, ¿no? De los edificios históricos del país, porque tienen ahí expedientes de justo desde
la posrevolución, ¿no? Desde antes del INAH, con el Departamento de Monumentos, hasta nuestros días, de cualquier cosa relacionada con estos edificios que tienen declaratoria como monumento nacional, o por ejemplo en las zonas de monumentos históricos, todos los edificios adentro, desde cosas de, pues sí, sí, como digamos, importantes de perfiles de investigación que hace, mapas delimitando los predios, hasta cuestiones de que los dueños tienen un local y querían poner un anuncio y como está regulado todo eso, necesitan pedir autorización y todo ese papeleo, el trámite, ahí va a parar. Entonces, hay cosas muy interesantes, ¿no? Tienen ahí en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos también está eh, la fototeca Constantino Reyes Valero, que tiene también unas joyas impresionantes. Yo la usé un poco también para la tesis, ¿no? Entonces, pues sí, fue en este momento cuando ya me acerqué primero a ver qué había, ¿no? Entonces, ver en el de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, principalmente utilicé los expedientes de mi caso de estudio, que fue el convento dominico de Tepoztlán. Entonces, ahí pues identificar qué tanto hay, si hay mucho, si hay poco, para ver hasta la temporalidad, ¿no? Y en lo de en los del INAH, bueno, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, digo de antropología nada más, pues ahí también ir a ver qué hay, ¿no? Y más o menos identificar qué me va a poder servir y ya ir haciendo el proyecto y luego ya, digamos, volcarse pues a sacar todos los datos y la información, ¿no? Entonces, más o menos ese fue mi acercamiento. Fui también al AGN y consulté algunas cosas en el AGN, otro archivo el de la Dirección General de Sitios y Monumentos de Patrimonio Cultural de Conaculta, ¿no? Cuando todavía era Conaculta, ¿no? Antes de que fuera la Secretaría de Cultura, porque esto te estoy hablando de, ¿cuándo hice mi tesis? Empecé como en 2014, más o menos, y 15 y en 16 la terminé. Entonces ya tiene unos años. Ya. Aquí ya es otro archivo, ¿no? Sí. Definitivamente ahora. Mira, qué curioso. Hay varias cosas que relatas que me parecen especialmente importantes. La primera es que, a pesar de esta insistencia que decíamos sobre la investigación en el archivo, y a pesar de que tú bien comentas que sí tienen una parte de su formación universitaria, realmente uno no se aproxima al archivo hasta que ya está bastante encarrerado en un tema de tesis concreto, ¿no? Particularmente de tesis. Eso me parecía muy interesante de lo que mencionabas. La otra es que algo que también he insistido es el acompañamiento, ¿no? Que tú recibes de tu director, de tu asesor, de tu asesora, que me parece que es como una guía, ¿no? Muy clara donde te va a decir, chécala acá, búscala acá, porque finalmente me parece que allí, y eso es algo que platicábamos con José Coyoc, es un oficio, ¿no? Y ahí parece que es con el maestro, con la maestra, que tú como aprendiz te va a guiar hacia el trabajo archivístico, ¿no? Y de repente esta relación de maestro-aprendiz, típica de los oficios, pues, ¿no? Hasta novohispanos, así, no está tan clara en la carga de materias. Eso me parecía relevante de lo que mencionabas. Y un último punto es esto que mencionas de conocer el archivo. Es decir, primero a ver qué hay, ¿no? O sea, aunque sea someramente ver qué hay, porque a lo mejor dices hay mucho, a lo mejor hay poco, y esto tú lo realizaste con tu servicio social, ¿no? Esta me parece que es una experiencia también que es interesantísima para todos los que nos estamos formando como estudiantes de licenciatura, porque de repente como que el servicio social nos da pues flojera, miedo, o no sabemos muy bien que es una gran oportunidad para canalizar esta experiencia, este trabajo, horas de trabajo que hay que hacer, y en tu caso, lo comentas muy claramente, derivó en el conocimiento del archivo que te posibilitó Sí. realizar tu trabajo, efectivamente, tu trabajo de tesis. Ahora, yo porque soy chismoso y stalker y en Twitter y así, tú eres de Tepoztlán o vives en Tepoztlán, digamos, tu familia está aquí en Tepoztlán, ¿no? Sí, sí, mi papá lleva 20, digamos, tepostizo.
no este Ajá, sí. postizo, pero este postizo lleva, Yo no lleva quería decir la palabra, pero 20, sí, 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 pues es que en Tepos sí es muy importante esa diferencia, ¿no? Entre los que sí son, digamos, del pueblo y los claro. allegados, ¿no? Pero ya lleva 20, no sé, 24 años más o menos viviendo en Tepoztlán, entonces sí, Ujú, tampoco no es tan, pues sí, yo era niño, parte de mi infancia fue entre Cuernavaca y Tepoztlán, claro. ¿no? Y, y entonces decías que, esto te lo pregunto, bueno, para ver un poco cómo perfilaste tu tema de investigación. Dices, el trabajo fue específicamente del convento de Tepoztlán. Es Sí, decir, me parece que no es gratuita la asociación, ¿no? De tu vida personal con tu tema de tesis. Y el enfoque que le diste, ese sí está, digamos, es el que interesante platicar ahorita, pero eso también es una característica común, ¿no? De los temas de investigación, que no hay una asociación gratuita, pues, ¿no? En tu caso, ¿cómo nació la idea concreta de este tema de investigación? Y por el recorrido archivístico que me mencionaste, ¿qué ibas buscando? Es decir, me parece que estudiar un monumento, un convento, un sitio histórico muy concreto, como en tu caso, permite ver cómo es que trabajaste diferentes archivos, este abanico de archivos, de manera particular. No sé si puedas comentarnos. sí, Este, sí, 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 aquí perdón por la interrupción de Luna. no te preocupes, Este, esos gatitos nos alegran la vida. sí, sí, claro, sí, no, definitivamente creo que, y más en cuestiones como la tesis, que es como cuando uno empieza lanzándose al mundo de la investigación, nuestra circunstancia pues definitivamente afecta a que nos interesa, ¿no? Entonces, yo desde, pues sí, como mediados de la carrera, pues tenía mucho interés por cuestiones novohispanas, este, medieval, cosas por el estilo, ¿no? Y también de la revolución, ¿no? Pero después ya fue cuando tomé estos seminarios de patrimonio, que fue de, wow, esto es lo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Cómo pues el pasado sigue presente, ¿no? Y cómo se usa y lo que también se conoce como historia pública, ¿no? Un poco, divulgación, museos, todo esto, ¿no? Y originalmente mi proyecto de tesis era hacer como una biografía del convento de Tepoztlán, una biografía moderna, o sea, no clavarme tanto en su construcción y su papel que tuvo en la colonia, sino de ver al edificio como patrimonio, como un monumento, ¿no? Cómo se generó este cambio de ser una ruina, un edificio antiguo que estuvo todo el siglo XIX abandonado, principalmente, cómo pasó a, pues, como resignificarse eh, y dársele este papel de algo valioso para la nación, ¿no? De un vestigio del pasado, de este pasado, pues justo del siglo XVI y de la evangelización y todo esto, y cómo esto se fue, pues se insertó en las políticas públicas de conmemorialización, ¿no? De patrimoniales. Y yo originalmente quería hacerlo entonces desde como la postrevolución, los 20 y 30, que fue cuando sucedió este cambio, empezó a pasar, y quería traerlo hasta el presente o al menos hasta la declaratoria de la UNESCO, de los conventos bueno, los monasterios de las faldas del Popocatépetl, como monasterios del siglo XVI de las faldas del Popocatépetl, que son varios y Tepoztlán es uno de ellos, ¿no? Pero bueno, muy relativamente temprano, justo armando el proyecto, salieron muchas cuestiones que iba a estar como bastante complicado eh, hacer eso, o sea, de traerlo tan al presente y justificarlo, que me lo aprobaran y también metodológicamente como a final de cuentas, pues es básicamente todo el siglo XX y yo quería, pues sí, justo como pimponear entre el caso particular de Tepoztlán y la situación nacional, institucional de la protección de monumentos históricos. Entonces, iba a ser como mucho y había muchas complicaciones y fue un poco también donde dices esto de
la importantísima guía que los asesores dan, ¿no? Entonces, platicando con mi asesora fue como, puede que esto esté muy complicado, ¿no? Igual y conviene acotar. Y entonces ahí fue donde ya decidí, también ya yo leyendo y viendo mucho más de esto, me empecé a interesar mucho, mucho, mucho justo en este proceso de la posrevolución, que es fascinante, de cómo pues, se construyó el Estado moderno mexicano y la identidad moderna eh, de México, ¿no? Todo esto del mestizaje y etcétera. Entonces dije, bueno, me voy a clavar en eso, nada más en los 30, ¿no? Eh, y sí, y entonces ahí ya fue también como que determiné mucho qué es lo que quiero y eso me ayudó mucho a también acotar qué iba a consultar en el archivo, porque es lo mismo, si me iba a echar una cronología de 70 años, eh, pues era cantidad tremenda de documentación. Y si lo recorto, pues ya es mucha menos, ¿no? Entonces también eso en cuestiones prácticas ayuda mucho tener bien claras tus delimitaciones, ya sea temporales o temáticas o lo que sea, ¿no? Entonces, finalmente mi temporalidad sí terminó con la creación del INA en 39. Y ya también sobre la marcha fue justo como no podía tener, o sea, hacía falta sí enfocarme mucho más en esta otra cuestión un poco más macro a nivel de qué estaba pasando a nivel federal, a nivel de las instituciones, para entender bien el caso de Tepoztlán. Y a la inversa, al final de cuentas resultó, creo, me parece que eso es bastante buena, que tiene, mi tesis tiene estas dos partes, que es una de la a nivel nacional, como la historia del Departamento de Monumentos, que es el antecesor del INA, y ya el otro, el estudio de caso muy particular de todas las políticas públicas monumentales, cómo se aplicaron en un edificio, ¿no? Pero justo entonces para hacer esa otra historia de la parte de la pues institucional, más de política pública, la organización de este departamento, ¿no? Antecesor del INA, fue también donde pues no encontraba tanta bibliografía. Se ha estudiado, pero no mucho. Siempre era como justo en los antecedentes del INA, ¿no? Y yo, justo porque ya conocía el archivo, el de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, pues yo ya había visto no solo los de Tepoztlán, sino de muchos otros inmuebles que sí hubo mucha actividad en los 30, ¿no? Pero ahí son los expedientes específicos de cada edificio, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí fue donde dije, no, pues tengo que conseguir cosas más pues jugosas respecto a la organización interna, cómo operaba, qué cuestiones había, etcétera, etcétera. Y entonces ahí fue ya donde me acerqué al archivo histórico institucional. Primero fue justo en el de micropelícula. Y pues bueno, es un poco el trámite que generalmente en los archivos públicos, ¿no? Algunos sí es mucho más difícil conseguir acceso, pero ahí nada más, pues bueno, tienes que tener una carta de tu asesor o no me acuerdo realmente si fue nada más de mi asesor, membretada, o también una de la facultad, creo que sí te piden las dos. Y explicando qué vas a hacer, ¿no? O sea, cuál es tu proyecto y cómo tal. Entonces, por suerte, pues sí me dieron el acceso. Algo que me ayudó muchísimo fue que me permitieron tomar fotografías, que ahorita, hoy en día ya es mucho más común, pero antes y todavía en varios lugares es algo que no se permite, que la verdad pues sí es un problema muy grande porque hace mucho más difícil el trabajo de archivo. Justo en el de la coordinación, el Jorge Enciso, ahí no bueno, no sé hoy en día, para serte honesto, pero en ese entonces no dejaban tomar fotografías. Entonces ahí pues todo tomar fotos a mano, transcribir los documentos. Por suerte no, yo también, como estaba tratando documentos de los 30, pues todo era mecanografiado, algunos manuscritos, pero no tenía que palografiar realmente. Entonces eso también lo hizo más sencillo, por más que sí tuve que, digamos, copiar y tomar notas directo en el archivo. Pero en el INA, en el histórico institucional, fue mucho como, pues sí, ver qué había, ver si me servía más o menos en mi temporalidad, en lo que me interesaba, como justo
dentro del Departamento de Monumentos, que fuera la Oficina de Monumentos Coloniales y de la República, y chas, tomar fotos así, a lo bruto, ¿no? Sin clavarme, porque si no se te va la vida en el archivo, ¿no? Y eso es lo que ayuda mucho de las fotos, que puedes, claro, sí teniendo criterios y una medida, no vas a fotografiar todo, porque si no luego pues es infinito, pero sí te da la oportunidad de decir, ok, estos expedientes me sirven, no me voy a poner a leerlos y analizarlos todos detalle por detalle, nada más sí como ver de qué va y ya, pues le tomé todas las fotos y luego ya el análisis y la extracción de datos pormenorizada la hice ya en mi casa con mi computadora, ¿no? Que eso fue una suerte muy grande. Y luego tuve que regresar, seguía viendo como estas lagunas, ¿no? Entonces tuve que regresar y ahí fue donde ya también tuve acceso al archivo físico, que, híjole, desde entonces he tenido ganas de volver a regresar porque hay una cantidad de cosas, es impresionante, es una mina de oro, pero está desafortunadamente, al menos en ese momento, de nuevo como 2014, 15, eh, no está muy actualizado en cuanto a qué tienen y cómo lo tienen. O sea, los catálogos no son muy, pues sí, no hay realmente una forma muy grande, más allá de por año, especialmente de esa época, o sea, de justo de los antecedentes del INAH, no hay una forma muy bien, así que haya índices de decir, ok, tenemos estos expedientes de tales cosas, sino que es más bien como, bueno, ¿qué años quieres? Ok, 34, bueno, ahí te va. Y es como todo lo de 1934. Entonces, hay una mezcolanza de cosas de arqueología, de monumentos, del Museo Nacional, de lo que quieras y más, ¿no? Entonces, que fue muy interesante también esto típico de que, pues, estás en el archivo y estás viendo y dices, wow, esto está interesantísimo, pero no es lo que necesito, ¿no? Entonces es como, por eso digo que desde entonces he tenido como muchas ganas de volver a regresar y seguir escarbando ahí a ver qué encuentro, porque realmente hay muchas cosas muy interesantes de este proceso donde sí se institucionalizó al, pues por un lado la arqueología, ¿no? Que bueno, eso ya es un interés más que generado en los últimos años, pero también, pues sí, el pasado y su relación con la identidad nacional desde el punto de vista del gobierno, eh, ahí está pues un montón de esta información, ¿no? Entonces sí fue un proceso en general como de ir viendo, sacar información, qué me falta, dónde podría estar, explorar, si hay catálogos muy bien, si no, pues sí ir, pero ahí también tienes que medir bien tus tiempos, porque si no, te pasas la vida y claro que vas a encontrar igual cosas impresionantes, pero pues una buena tesis es una tesis terminada, ¿no? Hay que Entonces, acabar la tesis, ¿no? sí, Decían por ahí que los temas de investigación no se terminan, sino que se abandonan, ¿no? En el sentido en el de que uno dice, no, ya hasta aquí, porque si no, ya no me titulo nunca, ¿no? Me titulo en 70 años, ¿no? Así, sí, sí, sí. seguirías así. Órale, mira, qué interesante porque pones, eh, con tus comentarios pones de manifiesto varias cosas que vuelvo a lo mismo, uno no se da cuenta hasta que está allí en la práctica, ¿no? Es decir, de repente yo noto que hay una especie de angustia en cuanto a jóvenes tesistas, es decir, es que no encuentro nada bibliográficamente, ¿no? De repente creo que hay que buscar mejor, ¿no? Pero yo les decía, pero eso es bueno, porque si no encuentras nada, significa que es una gran beta para la investigación. Significa que ese es tu tema que debes de resolver, pero definitivamente uno no parte de la nada, ¿no? En tu caso, pues tú me imagino partías de un montón de lecturas sobre patrimonio, patrimonialización, en fin, ¿no? Es decir, no ibas al ya lo ha señalado claramente, no ibas al archivo a ver qué había y a hacer una transcripción, una reconstrucción histórica a partir de los documentos, ¿no? Es decir, había toda una elaboración teórico-metodológica con la cual tú ibas y observabas el archivo, ¿no? Eso me parece que es muy importante de lo que señalas. Ahora, hay otros puntos que me parecen que son cruciales, y es decir, según qué archivo tú visitaste, según el archivo que fuiste,
te topaste con realidades diferentes. Yo hace un poquito te iba a preguntar que nos narraras un poco cómo era un día en la vida de ese Daniel tesista, pero creo que ya lo hiciste bastante bien. Pero me parecía interesante esto que dices de, hay archivos en los que te daban casi que el volumen completo, el expediente completo, la caja completa, todo el año de documentación. Y esto habla, me parece, de cómo es que se están conformando los archivos. Y de repente uno piensa que los archivos están allí para que los historiadores y historiadoras vayamos a estudiarlos, ¿no? Y no, 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 o sea, son un repositorio documental con muchas comillas, voy a decirlo, casi casi un subproducto, una consecuencia de la acción burocrática, que muchas veces se conforman pues casi casi que así como pues como fue llegando a la documentación, así se fue poniendo, es decir, insisto, no están pensando ay, no, en 20 años va a venir Daniel y tenemos que organizarlo, bueno, te digo, Dan tú, ¿no? Podría ser yo, o sea, y esto de repente no entendemos cómo es que se conformó el archivo, y ahí también va dejando ver qué hay, qué no hay, y este gran riesgo de perderse en el archivo. Eh, bueno, no sé si quisieras comentar algo de esto, si no, ahorita te voy a preguntar, de repente decíamos, aunque tu tema, insisto, que es especialmente interesante porque habla, yo no quiero malinterpretarte, ¿verdad? Pero es una historia institucional, o sea, es decir, sí es el patrimonio, sí es la vivencia incluso del convento, del pueblo que seguramente habremos visitado, habrás visitado en tu niñez, en tu juventud, pero es una visión institucional. Y tú lo mencionabas muy bien, hay un diálogo institucional entre tu universidad, tu asesor, tu asesora y el archivo que visitas. Y eso no se nos debe de olvidar, ¿no? Y ahora, uno que no es patrimonialista diría, pues, ¿qué puede haber allí en ese archivo, no? Pues no hay cosas como en la Inquisición, ¿no? Que hay unos casos así son maravillosos. Tú, ¿cuáles son? Todos decimos que tenemos unas joyas, ¿no? En tu caso, ¿cuáles son esas joyas documentales que encontraste? ¿Y cómo sucedió? Si es que hay alguna, porque a lo mejor no la hay. Sí, buena pregunta, pero sí, o sea, definitivamente, o sea, lo que yo hice sí fue muy desde el punto de vista de políticas públicas y de la institución, ¿no? La conformación de este departamento de monumentos. Y claro, ligándolo con lo que comentabas de cómo están conformados los archivos, tiene muchísimo que ver, o sea, ahí el archivo era el que me iba dando, digamos, las pistas, ¿no? Porque ves cómo los documentos se van creando y toda la función, pues sí, a final de cuentas son puros trámites. Entonces, son las huellas documentales de esos trámites y eso te da una idea de cómo está estructurada en este caso la institución, ¿no? El Departamento de Monumentos. Y bueno, de joyas, pues encontré varias cosas muy interesantes. En el de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, en los expedientes de Tepoztlán, que sí, también, sí, vale la pena sí recalcar que mi visión es muy como del centro para afuera, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la institución. Yo no hice realmente nada de historia oral, ni de como un poco la percepción directa, bueno, un poco sí de como ver el pueblo cómo reaccionaba ante todo esto, ¿no? Porque sí se deja ver eso claro en la documentación oficial y luego también en algunas otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, de la construcción de la carretera de Cuernavaca a Tepoztlán, que se inauguró en 35, que esos fueron los que saqué de la GN, esa documentación en el fondo de Lázaro Cárdenas. Sí se entreven esas cosas, pero en lo general sí es todo muy, pues desde el punto de vista como de el Estado qué está haciendo con sus restos materiales del pasado, ¿no? No tanto de qué están haciendo las personas, las comunidades, etcétera, con su patrimonio, ¿no? Eso sí es bueno recalcarlo. Pero justo la tensión que hay entre esas dos visiones, encontré en el expediente del convento, bueno, ni siquiera del convento, de la iglesia, ¿no? Porque ahí también te das cuenta uno de cómo hay esta separación literal en muchos el patrimonio eclesiástico colonial.
se ve esta división entre el Estado y la Iglesia muy clara, que los conventos son como espacios que le pertenecen al INAH, ¿no? Y los administra el INAH. Tepoztlán es muy claro porque sí, en el convento hoy en día, o sea, está el museo y es como un espacio institucional, laico, estatal del INAH, ¿no? Y la iglesia sigue siendo una iglesia, ¿no? Por más que sea bien nacional y lo que quieras, pero en la iglesia sigue habiendo culto y sigue siendo muy importante religiosamente, ¿no? Más allá de lo artístico y lo histórico, ¿no? Y encontré varios documentos de un como conflicto que hubo a finales de los 30 y se extendió un poco a principios de los 40, que marca muy bien esa tensión entre las autoridades y un poco el pueblo, por así decirlo, que es porque en algún momento a mediados de los 30 el párroco con la feligresía, ¿no? Con pues con la comunidad, cambiaron las baldosas de la iglesia, que estaban todas quebradas por la revolución, ¿no? Por los múltiples ejércitos, los zapatistas, los federales, todo el mundo estuvo, y era común que usaran los conventos como cuarteles. Y ahí no, se dice, ¿no? De que entraban con los caballos al templo, ¿no? Entonces habían roto las baldosas del piso. Y el párroco y el pueblo pues la cambió por baldosa nueva, ¿no? Así de cerámica, etcétera. Y ahí entonces esto bueno, no, sí, para el Departamento de Monumentos, después INAH, porque fue justo en esos años 36, 37, hasta los 40 más o menos estuvo como este ir y venir de quién tuvo la culpa y qué se hizo y qué no, las autoridades decían, no, pero eso, los originales, ¿no? ¿Por qué le están poniendo algo que es de menor calidad artística y pierde la esencia? Y se ve mucho qué intereses tiene cada quien, ¿no? O sea, aquí está la autoridad institucional, patrimonial, ¿no? Que bueno, en ese entonces era de monumentos, el término patrimonio es mucho más nuevo, pero preocupada por la autenticidad, ¿no? Y por preservar las verdaderas baldosas, ¿no? Y el pueblo dice, pues se ve re feo y es nuestro templo y lo queremos bonito, ¿no? No queremos baldosas rotas adentro de la iglesia, que es perfectamente comprensible, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante, ¿no? Y bueno, del punto de vista de la organización del Departamento de Monumentos también había muchísimas minutas de las reuniones ay, ¿cómo se llama? Ay, qué horror, es mi propia investigación, pero ya tiene tantos años, ya no me acuerdo, pero como del órgano dentro del Departamento de Monumentos que decidía qué edificios se iban a declarar como monumento nacional y cuáles no. Y quedan todas las minutas de esas reuniones y eso también es muy revelador justo de a qué le están prestando atención, ¿no? Es como, pues, que principalmente sí, como que sea antiguo, que tenga cierto grado de conservación y autenticidad, ¿no? Y el valor artístico también es como súper importante, ¿no? Entonces, eso también es muy revelador de ver cómo operaban justo, y ya a nivel más personal, ¿no? De quién estaba sentado literal en la mesa discutiendo estas cosas, ¿no? Bajar un poco a la institución de este ente amorfo de la autoridad, a las personas, ¿no? A los funcionarios, que era su chamba ir y ver y hacer esto y registrar y guardar y discutir y qué intereses había, ¿no? También yo desde ahí ya me fui clavando también con un poco el papel que el turismo empezó a jugar en este tipo de decisiones desde entonces, ¿no? Entonces, sí, todo un mundo muy interesante. Mira, esto que cuentas es bien revelador porque pienso que allí, en esto que cuentas, allí es donde está la historia. Es decir, no tanto en que, sabemos, pues, ¿no? No tanto en que el monumento haya sido importante para la revolución, en fin, sino en cómo me parece que lo que logras dejarnos ver, lo que nos compartes, es que lograste cómo a partir del caso concreto
se reflejaba todo un aparato estatal, toda una política, incluso mundial, ¿no? A nivel de conceptualizar el patrimonio que empieza, es algo del siglo XX completamente, ¿no? Bueno, tiene un nuevo enfoque. Y a partir del caso concreto del convento de la localidad donde tú viviste o tu papá vivía, allí se reflejan, partícipe nuevamente de la historia, ¿no? Es decir, no solamente fue partícipe porque haya amarró el caballo Zapata, en fin, ¿no? Cosas así que luego Sí. salen, sino porque impacta, es impactado por la historia. Eso es realmente interesantísimo, ¿no? Yo me imagino que si tú volvieras a hacer tu tesis, digamos, pero para un caso de los 50 encontrarías cosas parecidas, pero también cómo cambió la perspectiva con respecto al patrimonio, ¿no? Sí. Y allí, y si volvieras a hacer la tesis de un monumento que fue declarado patrimonio en los 80, verías nuevamente, ahí estaría la historicidad, ¿no? La historicidad, ¿no? De la relación de una nación, de un pueblo, de un estado con su pasado, de una institución, y como tú dices, empiezan a filtrarse nuevos fenómenos como el turismo, ¿no? Que eso fue, pues, y definitivamente con la cultura del ocio, el tiempo libre, pues va surgiendo a lo largo del siglo XX, no es así, no siempre existió esta, esta, esta visión hacia al turismo, hacia el patrimonio, hacia el monumento, ¿no? Es decir, es, una cosa es transitar de la caja, del legajo, del documento, y otra es historizarlo, es lo que quiero decir, ¿no? Cómo tú nos compartes con tu relato, cómo es que se está historizando este proceso. Lo que quiero decir es que el archivo no habla por sí mismo, ¿no? Es decir, el historiador, la historiadora, el investigador, en tu caso, está historizando el proceso. Ya para ir finalizando, Daniel, me parecía que dijiste algo que lo tienes muy claro y decías, en el archivo del instituto o en los archivos hay una serie de documentos microfilmados en físico, no importa, pero estos documentos no son la realidad histórica, son un reflejo, una huella, una traza, un testigo de algo que sucedió y que aconteció. Es el investigador, en tu caso tú, el que historiza esto. Y me parece que este punto de repente, sobre todo en primeros semestres, no nos queda tan claro, ¿no? Es decir, vamos al archivo o pensamos en el archivo como este lugar donde se va a ir a minar el pasado. Y esto no Sí. es así. Hay un proceso de historización a partir de la investigación. Entonces, ya, insisto, ya para cerrar, con respecto a esto que dije y algunas cosas que quedaron pendientes, ¿cuáles serías tú, ya como investigador, ya egresado y con posgrado y todo, cuáles serían tú, a la luz de los años, los consejos que podrías compartirle a las futuras generaciones de personas que están estudiando historia o que quieren estudiar historia con respecto a la investigación archivística? ¿No? Yo no quiero insinuarte decir qué cambiaría de tu investigación. No, no, no. Digamos, tú en tu experiencia concreta, qué le recomendarías para echarse el clavado en el archivo? Sí. Sí, sí, yo, varias cosas. Una es que tienes que hacerlo, o sea, porque si te quedas nada más leyendo obras de otras personas, pues no vas a llegar a realmente esto de, pues como empujar el conocimiento que se tiene sobre el pasado, ¿no? Eh, y es algo que sí recomiendo que todo mundo, por más que luego igual y pues no vaya por ahí tu camino, pero es realmente sí muy revelador de ver realmente, pues sí, como las entrañas de cómo se construye la historia, porque al final de cuentas la historia sí, un poco en esto de, no es de que la verdad histórica esté ahí esperándote en el archivo, ¿no? Tú tienes agencia, ¿no? Tú al momento de hacer la investigación, tomas decisiones y esas decisiones obviamente van a afectar tus resultados, ¿no? Claro que necesitas tener todo un bagaje que idealmente si lo consigues, te lo enseñan y lo desarrollas durante la carrera, de todas estas cuestiones teóricas, metodológicas, las problemáticas como de la responsabilidad que hay justamente en esta labor, ¿no? Otro consejo, igual no tan relacionado directamente con el archivo, pero yo sí hacer énfasis es para la tesis, sí escoger muy bien.
quién te va a asesorar. O sea, justo regresando a lo que ya hemos comentado, me siento completamente bendecido por la enseñanza que tuve, ¿no? De mi asesora. eh, y no solo también por el lado, digamos, académico. Siento que es muy importante también tomar muy en cuenta el lado humano, ¿no? ¿Cómo te llevas con esa persona? Que al principio es muy difícil. O sea, yo me acuerdo cuando tú estás chavo, de estudiante, ves a los profesores como, especialmente a los ya como cuando hay más diferencia de edad, pues sí los ves como seres, pues muy diferentes, ¿no? Que es muy difícil como acceder, eh, pero sí tomar eso en cuenta, tomar cómo te llevas más allá de lo demás, ¿no? O sea, cómo te llevas con ellos. O sea, igual que ya te conozcan, que tú los conozcas. Claro que el tema que estés desarrollando tenga algo que ver, eso pues bueno, es obvio, pero a veces no tanto, ¿no? O sea, no necesitan ser especialistas justo en el mero tema de si tú quieres verle las revueltas del siglo XVI, ¿no? No, o sea, con que tengan una historia, pero que a final de cuentas no, la guía sí va a ser del fondo, pero mucho va a ser del cómo ir virando, ¿no? Y yo creo que eso hace mucha diferencia, tener una buena relación con tu asesor, hace mucho una diferencia para que llegue a buen fin una tesis, yo creo, porque pues todos hemos oído, ¿no? De los casos donde el asesor será muy vaca sagrada o lo que quieras, pero pues no, nomás no, ¿no? Tiene demasiados estudiantes o demasiados otros compromisos o de plano no se llevan, ¿no? Y eso pues sí, es como difícil y muchas veces, pues sí, no es tampoco fácil si no tienes, pero mi recomendación será si ya has sentido tú como estudiante durante tu licenciatura, ¿no? En algunas clases has sentido que ha habido como algún clic con un profesor, eh, no solo en cuanto a los temas y lo que sea que se esté trabajando en las clases que tomes, pero también de decir, oye, este cuate se ve buen tipo, ¿no? O la profesora se ve buena persona, accesible, etcétera. Pues eso, hacerle caso también a eso, porque yo creo que ayuda mucho, ¿no? Esas serían mis dos recomendaciones, ¿no? O sea, sí eh, ir al archivo pronto. O sea, no puedes tener un proyecto de tesis sin tener claro qué hay en los archivos, ¿no? Y estas primeras visitas son eso, son exploraciones, ¿no? Es nada más para ver qué hay, no te tienes que clavar, pues en realmente ponerte a leer las cosas y todo. No, nada más identificar cómo, si puedes familiarizarte cómo está organizado, qué necesitas, qué no, que sí, bla, bla, bla. Porque si no haces eso en un principio, vas a tener problemas después, porque puede que lo que quieres saber no te lo vaya a decir el archivo, ¿no? Entonces, no lo vayas a encontrar, porque de nuevo, no es que el archivo te hable y te diga, esta es la verdad, ¿no? Pero no vas a encontrar herramientas para poder construir respuestas a tus preguntas. Claro, esto último que dices es fundamental, ¿no? Hemos hablado aquí también sobre, en otros espacios, de la frustración, en fin, cosas que ahorita ya no va a dar tiempo a hablar, pero me parece que esto último que señalas es bien importante, ¿no? En el sentido en el de que yo a veces hago la pregunta, ¿no? El tema de tesis o el tema de investigación, ¿nace o se hace? Yo pienso que es un poco de las dos, pero definitivamente si uno cree que va a ir si uno prefigura, ¿no? Sus perspectivas de investigación y cree que el archivo, o el archivo o el trabajo de campo, ¿no? Digamos, la metodología que decidas, crees que vas a ir a darte esa respuesta, pues me parece que hay un gran riesgo, ¿no? De, o de que no encuentres lo que quieres, o de forzar el fenómeno que estás observando a que te responda en cuanto a resultados, ¿no? Esto último me parece bien importante y también coincido, ¿no? Contigo con respecto a que de repente uno quiere que la vaca sagrada, ¿no? Le dirija y a veces, pues como bien señalas, pues o no tiene tiempo o ni le interesa o te dijo que sí porque da puntos, ¿no? Pero mucho ayuda al que no estorba, ¿no? Y en ese sentido creo que el consejo grande es pues que te busques a alguien que te facilite el proceso de titulación, porque finalmente, como sabemos,
es un trámite que sí hay que acompañarlo con investigación, pero finalmente pues es también una cuestión de quién te lo financia, ¿no? La beca de los papás, ¿no? Yo creo que es como una gran, una constante que hemos estado platicando aquí, ¿no? Bueno, eh, Daniel, yo te agradezco, de verdad, muchas gracias. Yo sé que ahorita tienes otra charla, otra entrevista y estás allí ocupadísimo con tus cosas. Yo espero que no sea la última vez, ¿ya? Que coincidamos y si tú tienes alguna cuestión, pues te tengo que devolver el favor, ¿no? Y a ver si después coincidimos ya aquí en México, en Alemania, no lo sé, ¿no? ¿Quisieras tú comentar algo más finalmente? Pues no, no, realmente igual agradecerte mucho por la oportunidad, ¿no? De platicar. Se me hace como te decía un poco antes de que empezáramos fuera del aire, se me hace una super herramienta, pues como ver cómo detrás, el tras bambalinas de cómo se hace la investigación y más sí pues para los estudiantes de licenciatura, que a veces es como, sabes que tienes que hacer la tesis y que te tienes que graduar, pero es como todo tiene como una neblina muy espesa y es como, bueno, la tesis. Y no es hasta que ya estás ahí que ya ves qué onda y pues la vas librando, ¿no? Pero siento que sí ayuda a ver experiencias de otros pues sí, para poder facilitar. Entonces, no, pues también felicidades por estar haciendo este esfuerzo y pues nada, muchas gracias. Órale, Daniel. Pues bueno, gracias de nuevo y voy a parar aquí y ahorita ya seguimos platicando, ¿no? Muchas gracias.